Hola a todos, hoy estamos aquí con la intención de grabar nuestra segunda parte acerca de lo que comentamos en la primera parte que hicimos acerca de sobre la Tierra plana. Bueno, es un placer para mí, un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes que están viendo este video. Quiero agradecer a las personas que han dedicado tiempo para mirar la primera parte. Gracias por los buenos comentarios, por aquellos que quizás no son tan buenos también, muchísimas gracias. No estoy haciendo, como dije, esto con el fin de implementar como una manera de pensar obligatoria a las personas que lo pueden ver. Estoy consciente que es un tema que choca mucho con la mentalidad que cada uno de nosotros tenemos, porque es que alguien venga a decirle a uno que lo que toda la vida uno creyó, o que aquellas personas que toda la vida le enseñaron algo se equivocaron simplemente en lo que dijeron y que nos engañaron durante muchos años. Sé y estoy completamente convencido que es difícil aceptar esto. De hecho, es una verdad que choca con nuestro pensamiento y con nuestro raciocinio. Ahora bien, todos nosotros tenemos conciencia, tenemos la capacidad de ver, tenemos la capacidad de pensar. Hay cosas que no se necesita mucha ciencia para poder entenderlas. Y creo que la cuestión de la tierra plana es una de ellas. Es simplemente poner atención a cosas que antes nosotros no le prestábamos atención porque nadie se imaginaba eso. Uno de esos ejercicios es cuando nos montamos en un avión. Cuando ustedes se montan en un avión y el avión alcanza la altura de los pies, 30.000 pies aproximadamente. Creo que algunos levantan aún muchísimo más pies de altura. Pero eso es uno de los ejercicios que todos pueden hacer y no se necesita ciencia para eso. Solo necesitan sentarse en un avión, montarse en un avión, viajar de un lado a otro, y cuando el avión alcance la altura, mirar el horizonte, y simplemente nos vamos a dar cuenta que el horizonte es completamente plano. No vamos a ver curvatura en el horizonte por ninguna parte. De modo que eso es un ejercicio bastante sencillo de hacer. Entonces creo que el problema que hay definitivamente con esto es los prejuicios que hay en cada uno de nosotros. Entonces estoy convencido que alguien lleno de prejuicios difícilmente va a poder entender algo que muchas personas como mi persona y otras personas que están hablando, debatiendo con argumentos acerca de este tema, pues creo yo que somos personas somos personas con una mente abierta. Y creo que tenemos que tener una mente abierta en este sentido, porque hay muchas verdades que están registradas, de hecho, en la Biblia. Para mí la Biblia es un libro que tiene verdades implícitas y verdades explícitas. Entonces nosotros como hijos de Dios y conocedores de su palabra, tenemos que ser hombres sin prejuicios. De hecho, los prejuicios es lo que no nos permite lograr entender muchas cosas y muchas verdades como esta. Es como si alguien viniera, y les dijera a ustedes que las suegras no son lo que todo mundo sabe que son. Es como si alguien viniera y te dijera que las suegras son seres buenos. Todos sabemos que no. Entonces que alguien venga con esa enseñanza, pues como que choca, ¿verdad? Pero bueno, no tengo nada contra las suegras, es simplemente un punto que quiero poner solamente como ejemplo. Creo que todas las suegras de alguna u otra forma son gente buena, dejémoslo así. No me voy a meter en problemas. Bueno, habíamos hablado acerca del libro de Enoc y habíamos dicho que el libro de Enoc es uno de los libros llamados libros apócrifos, que no están en el compendio de la Biblia que tenemos hoy, que son los 66 libros. Ahora bien, pero es un libro que Judas en su carta lo cita. Como decía en la primera parte, Judas cita una profecía del libro de Enoc. Y la pregunta es: ¿por qué el libro de Enoc no está dentro de la Biblia? Bueno, la verdad es que pueden haber muchos argumentos,
pero como lo decía anteriormente, no hay un argumento que a mí personalmente me haya dejado satisfecho. De modo que creo que hay una cantidad de problemas. De hecho, hay algunas cartas del apóstol Pablo que no están tampoco en el compendio de los 66 libros que nosotros tenemos. ¿Dónde están esas cartas? Bueno, alguien pudiera tener su propio concepto, su propia manera de pensar. El caso es que siempre queda la duda y siempre es importante cuestionar las cosas. Ahora bien, uno de los textos que más se usa para hablar de la tierra plana, de la forma de la tierra, es importante decir que durante este tiempo voy a remitirme a textos bíblicos. No voy a usar ni experimentos de científicos, ni voy a usar fundamentos de otros, no. Mi pensamiento en cuanto a cuál es la verdadera forma de la tierra no radica en maneras de pensar de otros, se los aseguro. Cuando yo cuestioné la forma de la tierra, la cuestioné en base a lo que la Biblia nos enseña, no en base a lo que nadie más ha dicho. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algunos textos de la Biblia y que los analicemos. Y uno de esos textos bíblicos los encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, que dice así como está allí. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, muchos han dicho con respecto a este texto que lo que dice el libro de Isaías allí simplemente es que habla de un círculo, pero dicen que lo que Isaías está hablando es de esfera, pero verdaderamente círculo es lo mismo que esfera, realmente no. ¿De qué estaba hablando Isaías ahí cuando escribió? Un círculo es algo que se puede trazar sobre un plano de manera perfecta. Un círculo es eso, simplemente un círculo que se traza sobre un plano. De hecho, estoy convencido que Isaías sabía la diferencia entre círculo y esfera, porque en el capítulo 22, en el versículo 18 de Isaías, encontramos el texto que dice, te echará a rodar con ímpetu como a bola. Entonces ahí Isaías hace una referencia. Isaías no está hablando de círculo, ya Isaías está usando una palabra que se puede traducir como esfera, como pelota. Entonces quiere decir que Isaías sí sabía la diferencia entre un círculo y una bola, una esfera o una pelota. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Importante lo que Isaías escribe allí, porque no solamente habla de bola, que es lo que nos hace a nosotros la diferencia entre círculo y esfera o pelota, sino que también Isaías habla de una tierra extensa, y aplicar eso de tierra extensa en una forma circular no tiene mucho sentido, pero tierra extensa en un plano sí adquiere definitivamente muchísimo sentido. Ahora bien, repito, como les dije, solamente voy a remitirme a pruebas bíblicas, porque la Biblia, estoy convencido que la Biblia en su totalidad nos habla más a nosotros acerca de la manera de la tierra plana. La Biblia no habla por ninguna parte de una tierra esférica. Los textos bíblicos que tienen que ver o que nos pueden dar una información, una luz con respecto a la forma de la tierra, lo que la Biblia nos indica y lo que la Biblia nos ilumina es que la tierra tiene una forma completamente plana. Hay textos bíblicos que no pudiéramos explicarlos en una esfera. Los textos bíblicos que les voy a compartir se pueden explicar solo en una tierra completamente plana. El otro texto que quiero compartir con ustedes está en el libro de Job. Vamos a mirar qué es lo que dice Job. Job dice allí, puso límite a la superficie de las aguas. Por favor, es importante subrayar o tener en cuenta la palabra límite. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz. Muy interesante esto. A veces nosotros leemos textos
leemos textos, pero lo hacemos sin sentido, no lo hacemos con intención. Siempre he creído que la Biblia es un libro para estudiar, no para leerlo, para escudriñarlo, no para leerlo simplemente. Es interesante que ahí Job dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Job está diciendo ahí? Que hay un lugar dentro de la tierra, escuchen bien esto, lo que Job está diciendo allí, cuando dice esto, cuando dice hasta el fin de la luz, lo que Job está diciendo ahí de manera implícita es que hay un lugar en la tierra hasta donde la luz llega y que de ahí en adelante ya hay oscuridad. Interesante, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ahora vamos a usar una imagen que tengo aquí. Esta imagen que vemos aquí del supuesto, de la supuesta forma de nuestro planeta Tierra. Si nosotros usamos ese texto de Job para buscarle una explicación al límite que Dios puso sobre las aguas, difícilmente le vamos a encontrar a esta forma circular, a esta pelota, a este globo, a esta forma esférica de la Tierra, difícilmente le vamos a encontrar la explicación a un límite de la superficie de las aguas. Alguien puede decir, sí, mira el límite aquí por el borde de los continentes. Sí, pero si tú miras en esta parte de acá abajo, acá en la Patagonia, en Argentina, todo esto que estoy marcando aquí con la flecha sería Chile, esto es parte de Argentina. Si ustedes miran, aquí no hay límite de aguas. Miren, aquí el agua sigue circulando, acá da la vuelta y si fuera esto posible, entonces en una tierra esférica las aguas no tendrían límite de ninguna manera. Ahora bien, pero si nosotros miramos esta exposición de lo que pudiera ser, que aunque parezca ridículo y absurdo para algunos, es lo más semejante a la forma de lo cual la Biblia habla. Yo a esta imagen le añadiría aquí a estos lados una forma cuadrada de hielo para que en estos cuatro extremos que estoy marcando aquí pudiera encajar lo que la Biblia dice cuando habla de los cuatro ángulos de la tierra. Pero vamos a usar esta imagen porque repito, es una imagen más allegada a lo que la Biblia habla, repito, con respecto a la forma de la tierra. En esta imagen, si la tierra es un disco, un círculo, recuerden que Isaías dijo que Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra y esto es completamente un círculo. Que Dios puso límite a las aguas, esto que estamos viendo, que es lo que la comunidad terraplanista ha hablado como el límite de las aguas, que es lo que se conoce como la Antártida, que la Antártida no necesariamente es un polo, sino que es lo que rodea toda la Tierra. En esta imagen, si ustedes miran y le ponen intención a lo que están leyendo y un poquitico de lógica, en esta imagen sí aplicaría y sí se podría demostrar con esta imagen el texto de lo que dice Job. Aquí sí se ve de manera clara el límite de las aguas. Aquí sí existe un límite de las aguas y el límite está compuesto por esto que ustedes, repito, están viendo aquí. Entonces, son cosas simplemente que todos tenemos que ponerle mucha atención. No podemos tragar entero, como un poco coloquial se dice, acerca de todo lo que nos enseñan o lo que nos han enseñado. Ahora, hay algo muy interesante en otro texto de Job, capítulo 38, versículo 8 al 11, dice ahí Job: ¿quién encerró con puertas el mar? Interesante. Cuando se derramaba saliéndose de su seno. ¡Wow! ¿Qué es lo que Job está diciendo? ¿Será que lo que Job está diciendo es que en algún momento el mar se derramaba y por eso Dios le puso límite al mar? Es muy interesante esto. De hecho, creo que cuando Dios construyó la tierra, cuando Dios hizo su creación, que de hecho somos la creación de Dios,
Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo, dice el texto, de tus olas. Muy interesante esto. Muy interesante esto porque, como les decía, son textos que están escritos en la Biblia, que están allí con una clara intención de enseñarnos, de mostrarnos a nosotros la verdad. Lo que la ciencia nos ha enseñado años después, en nuestro contexto, en nuestra generación, hace parte de una generación que creo y estoy convencido tiene que abrir los ojos, de alguna manera tiene que despertar, tiene que haber un despertamiento de nuestra propia conciencia, porque en verdad que lo que la ciencia nos ha enseñado nos lo hemos creído completamente todo sin cuestionar si es verdad o no lo que la ciencia nos ha enseñado. Entonces, esto que quiero compartir con ustedes, que estamos hablando, repito, es con la intención de que ustedes se pregunten, por lo menos lleguen a la duda. La verdad, si logro crear duda en las personas que están viendo este video, pues ya me daré por bien servido y le daré gracias a Dios por eso. Ahora alguien se preguntará, ¿qué hace un pastor hablando de la tierra plana? Yo estoy plenamente convencido que una de las intenciones, repito como lo dije, no tengo toda la verdad, pero estoy convencido que una de las razones más fuertes por las cuales han engañado al mundo entero, como lo dice la Biblia, es con la intención de enseñarle, de plantar en la mente del ser humano una mentira que muchos se han creído, creo que la mayoría lo ha hecho, sobre la forma de la Tierra, sobre el espacio. Es interesante preguntarse cuál fue la intención por la cual nos engañaron. Y yo veo una clara intención. Repito, pueden haber otras, no tengo toda la verdad sobre el asunto, soy claro en eso. Pero yo encuentro humildemente una razón muy poderosa para mí. Y es lo que la ciencia nos ha enseñado, es que nuestro planeta, nuestra Tierra, lo que nosotros vemos en la Biblia como la creación de Dios, nos han enseñado que somos algo completamente insignificante, que somos un grano de arena en medio de una galaxia, que nuestro sistema solar viaja a muchísimos de miles de kilómetros por hora. Se ha dicho que la velocidad a la cual nuestro sistema solar viaja a través del mundo es a la velocidad que va una bala. O sea, nuestro sistema solar está viajando. Cuando hablo de nuestro sistema solar, estoy hablando del Sol, y estoy hablando de los planetas que están viajando todos los planetas girando alrededor del Sol en el lugar que tienen de lo que a nosotros nos han enseñado. Entonces es un sistema solar que está girando y que está moviéndose en el espacio, en el universo, en nuestra galaxia, a la velocidad de una bala. Todo eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, no lo encontramos por ninguna parte. Esa enseñanza no la encontramos por ninguna parte. Entonces ahí es donde es importante cuestionar. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De hecho, vamos a mirar un texto en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 104, versículo 5, dice el texto: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Es interesante porque el salmista dijo que la tierra tenía cimientos y que fue fundada por Dios. Y dice el texto, no será jamás removida. De modo que lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, va en contra de lo que la ciencia nos ha enseñado. Lo que el salmista dice es que él fundó la tierra, no será jamás removida de ninguna manera. En el modelo heliocéntrico esto no tiene ningún sentido, ya que la tierra está en constante movimiento. Eso es lo que nos dice el modelo heliocéntrico, que tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Luego en el libro de Job, capítulo 9, versículo 6, dice el texto: Él remueve la tierra de su lugar
interesante. Lo que Job está diciendo es que la tierra sí tiene un lugar. Este texto es claro porque habla de columnas que sostienen la tierra, sacude la tierra de su lugar. Claramente dice que la tierra está fija, que no se mueve, pero insisto, son textos que los hemos de alguna u otra manera pasados por alto. En Job capítulo 9, versículo 6, quiero que vayamos a ese texto. Job capítulo 9, versículo 6, vamos a mirar un momento aquí en la Biblia Easword y vamos a mirar lo que el texto dice en el capítulo 9 del libro de Job, versículo 6. Vamos a leerlo nuevamente, aquí está. Dice, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Interesante. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Él manda al sol, ¿a quién manda? Dice Job, él manda al sol y el sol no sale. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. ¿Qué es lo que está diciendo Job allí? Está estableciendo Job allí que lo que se mueve por encima de la tierra realmente es el sol, que no es la tierra que gira alrededor del sol, sino que es el sol el que gira alrededor de la tierra. Bueno, cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones, yo personalmente tengo la mía. Él manda al sol y no sale. En lo que nos han enseñado, aquí debería decir, él manda a la tierra que no gire para que el sol no salga, y el sol no sale. Un ejemplo de lo que debería decir. Pero no, Job dice claramente, haciendo referencia al sol, él manda al sol y no sale. Luego dice, y sella las estrellas. Es interesante todo esto porque cada uno de nosotros, repito, tenemos sí o sí que cuestionarnos todo este tipo de cosas. Estoy convencido, realmente convencido de que la tierra, señoras y señores, no tiene la curva y no es esférica como a nosotros nos han enseñado. Ahora, muchos han cuestionado la cuestión de la cúpula de la tierra. Pero es interesante que en el mismo libro de Job, en el capítulo 37, vamos al capítulo 37 del libro de Job, hay algo muy interesante allí. Dice Job capítulo 37, versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, dice el texto: extendiste tú con él los cielos. Escuche esto, los cielos. Recuerden que cuando hablamos en la primera parte habíamos hablado que los cielos es la expansión que Dios creó en medio de las aguas. Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Interesante esto. ¿Cuál será ese espejo fundido? ¿Será que ese espejo fundido, firmes como un espejo fundido, repito? ¿Está este texto indicando la composición metálica? ¿Está este texto indicando la composición metálica y cristalina de la bóveda o del domo? ¿Será entonces que el arco iris es el reflejo del domo? Porque es interesante algo que les voy a decir aquí. Voy a llevarlos a esta imagen. Y no sé cuántos de ustedes se han cuestionado por qué el arco iris tiene esta forma. Ahora, en esta imagen hay dos cosas que yo quiero que ustedes se pregunten. En el libro de Génesis claramente nos dice la Biblia que por encima de lo que nosotros conocemos como cielo, como firmamento, hay agua. No sé cuántos de ustedes, de manera muy respetuosa les digo esto, no sé cuántos de ustedes se han cuestionado por qué el azul del cielo. Nadie se ha preguntado por qué el cielo es de este color, por qué azul. Pues deberían preguntarse por qué. Sería una muy buena pregunta e investigar por qué el azul del firmamento. Ahora bien, nadie se ha preguntado, nadie se ha cuestionado por qué esta forma, por qué la figura curva de lo que conocemos como el arco iris. Según la Biblia, el arco iris es la promesa de Dios que no volvería a haber un diluvio sobre la tierra. Eso está escrito en el libro de Génesis.
En el diluvio relatado en el capítulo 6 de Génesis, repito, se dice que las puertas del cielo o del domo fueron abiertas y que por allí cayeron muchas aguas, aguas de arriba, o sea, cataratas, es lo que dice el texto, que las cataratas del cielo fueron abiertas. De modo que es interesante preguntarse, justamente el arco iris es un arco. Qué interesante que el arco iris sea un arco. Justamente es un arco. Ahora el punto aquí es, ¿será el arco iris el reflejo del domo? ¿Será el arco iris el reflejo de la cúpula que está sobre la tierra plana? ¿Será entonces el arco iris una figura y promesa de que jamás Dios iba a abrir las compuertas de los cielos, del firmamento, para que el agua que está aquí arriba cayera sobre la tierra? Interesante. Si eso es así, cuadra de manera muy perfecta ese texto. Porque fue la señal que Dios usó para que el hombre creyera y entendiera que nunca más él iba a destruir la tierra con agua. Ahora bien, hay un texto en Apocalipsis capítulo 6 versículo 13, vamos al texto. Apocalipsis capítulo 6 en el verso 13 dice el texto aquí: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Escuchen bien esto: sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cómo explicaríamos este texto? ¿Cómo explicaríamos ese texto en una tierra esférica, según lo que la ciencia nos ha enseñado? Repito, ¿cómo explicaríamos ese texto si lo que la ciencia nos ha enseñado es que una sola estrella es muchísimo, pero muchísimo más grande que nuestro planeta? Eso es lo que la ciencia nos ha enseñado. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios le reveló al apóstol Juan el final de los tiempos, y en el final de los tiempos dice el texto que las estrellas del cielo todas van a caer sobre la tierra. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esto? Si una sola estrella es muchísimo más grande que nuestro planeta, ¿cómo es que todas van a caer dentro de la tierra, sobre la tierra? Pues esas son esas preguntas que hay que hacerse, son ese tipo de preguntas que definitivamente hay que cuestionarse. Hay textos bíblicos que no son explicables de ninguna manera en una tierra esférica, pero sí son explicables en una tierra completamente plana. Ahora quiero que vamos al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos allí a mirar otro texto que debería ponernos a pensar bastante. Ahí hay una profecía dada por el mismo Jesús cuando dijo, cuando dice este texto: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. De hecho, es un texto que se usa para debatir, ¿verdad?, acerca de la forma de la tierra. Muchos dicen que si Satanás llevó a Jesús a lo más alto de la tierra, lo hizo con el propósito de mostrarle todos los reinos. En una tierra esférica, vamos a mirarlo aquí nuevamente. En una tierra esférica, si él buscó un monte muy alto y subió al Señor en ese monte alto, desde allí no le pudo mostrar todos los reinos de la tierra porque la visión no alcanzaría, quizás es mucho, la visión no alcanzaría a mirar todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Ahí sería imposible, no pudiera mirar los reinos que están acá o los reinos que están en este otro lado. Pero esa explicación en una tierra plana es completamente consecuente. Ahora, ¿recuerdan el texto donde dice Job que había límites que habían llegado? Vamos a ir a ese texto un momento. Los límites, dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz. ¿Recuerdan que les dije que a qué se pudiera referir Job cuando dice que hay un fin de la luz, que hay un lugar hasta donde la luz no llega?
Interesantemente, en esta imagen que yo les puedo compartir aquí, este sería el domo de la tierra. La cúpula, otras versiones de la Biblia hablan de cúpula. ¿Será entonces que el arco iris es el reflejo de la forma del domo? Pues encajaría de manera perfecta. Pero si ustedes analizan, la luz tiene un límite. La luz del sol y la luz de la luna tienen un límite. Como ustedes ven, en los extremos llegaría hasta aquí. Y Job dice que hasta el límite, hasta donde llega la luz. Y mire que la luz en esta forma, en esta imagen, sí es explicable el texto. Porque si hay un límite de la luz. Noten acá oscuridad, oscuridad, oscuridad. Es muy interesante lo que dice Job. Aquí no. Aquí no hay un límite de luz. Porque alguien dirá, sí, mire lo oscuro aquí. No, lo que nos han enseñado es que si alguien sale, la luz del sol va a reflejar muchísimo más de esta faz, de esta falsa faz o falso borde que nosotros estamos viendo aquí. Pero es muy interesante entonces lo que está diciendo el texto. Quiero que vayamos a mirar algunos textos del libro de Enoc. Simplemente deben de ir al libro de Enoc, abren Google y buscan libro de Enoc, ahí van a encontrar. En el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2 del libro de Enoc. Enoc capítulo 2, en el versículo 1, miren lo que dice. Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo, haciendo referencia al sol y a la luna, dice, no cambian su ruta. Interesante, lo que Enoc está diciendo es que el sol y la luna tienen trazada ya su propia ruta. Claramente Enoc está diciendo que es el sol y la luna las que giran dentro del domo, dentro del espacio, dentro del cielo. Como las luminarias del cielo no cambian aquí su ruta en las posiciones de sus luces y cómo nacen y se ponen, o sea, salen y se esconden, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen, dice el texto, su honra. Entonces, es interesante lo que dice Enoc. Ahora vamos al capítulo 18, versículo 5, del mismo libro de Enoc, capítulo 18, vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5, vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra, vi los caminos de los ángeles, vi en los confines de la tierra. Escuchen esto, vi en los confines, que es lo que Enoc vio, que la tierra tiene un fin, que hay un fin en la tierra, o sea, que la tierra tiene confines, que la tierra tiene bordes, que la tierra tiene límites. Por favor, que alguien me encuentre un límite aquí. En esta forma, la tierra no tiene ningún límite. Porque esto es un círculo, aquí no hay un límite, porque aquí es solamente la faz que estamos viendo del frente, pero al otro lado sigue, hay otra cara de una esfera. Una esfera no tiene límite, repito, pero una imagen como esta sí tiene límites. La tierra, señoras y señores, dice el libro de Enoc, tiene límites. Ahora bien, dice el versículo 10 del mismo capítulo 18 de Enoc, dice el versículo 10, está una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. Interesante, esto es interesante. Aquí hay esto es uno de los textos que más me impactan del libro de Enoc. Está una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. Ahora bien, vamos a la imagen. Por favor, que alguien me explique en dónde culminan los cielos aquí. Aquí no hay forma de que culminen los cielos. El texto está diciendo que donde termina la gran tierra, allí también terminan el gran cielo. Ahora, ¿cómo se aplica eso en esto? No se aplica, pero en esta imagen sí se aplica lo que Enoc está diciendo. Vi el final, estos bordes son el final. Y en donde termina la tierra, noten que allí también terminan los cielos. Y ya esto oscuro que ustedes están viendo aquí sería el abismo. Entonces es interesante lo que Enoc está diciendo en ese texto. Ahora dice el versículo 12.
Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, o sea que la tierra tiene cimientos, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible, tremendo, bajo el cual no había tampoco cimiento de la tierra. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento. Eso, señoras y señores, encaja perfectamente aquí. Cuando Enoc habla de firmamento, está hablando de esta extensión de este cielo. Fuera de este cielo, obviamente ya no hay firmamento. Interesante, pues, de una manera espeluznante esto. Ahora, en el capítulo 26 del mismo libro de Enoc, dice el capítulo 26, versículo 1: fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra y vi un lugar bendito en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. ¿Cuál sería el centro de la tierra? Que alguien me explique cuál sería el centro de la tierra según esta imagen. Pues el centro de la tierra, según esta imagen, no es aquí, no es la línea del Ecuador, no. El centro de una esfera sería lo que nos han enseñado como el núcleo que la Biblia habla, que es el Hades. Entonces, Enoc por ninguna parte dice que fue llevado al núcleo de la tierra, sino que fue llevado al centro de la tierra, y son dos cosas totalmente diferentes. En esta imagen, el centro de la tierra sería en este lugar. Es interesante eso, porque no encaja lo que Enoc dice en una tierra esférica, pero sí encaja de manera perfecta en una tierra plana. Volvamos al texto. ¿Qué fue lo que Enoc vio? Enoc no dice vi lava, vi fuego ardiendo. Dice fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra. O sea que no fue llevado al núcleo de la tierra, porque el centro de la tierra en una tierra esférica sería el núcleo. Y vi un lugar bendito en el cual había árboles. O sea que note, no pueden haber árboles en el núcleo que nos han enseñado de la tierra, cuyas ramas brotaban permanentemente. Entonces, es interesante esto. Es interesante lo que hemos compartido en este tiempo y en este video. Repito, seguimos investigando, seguimos leyendo, pero lo hacemos con mucha responsabilidad. Entendemos, de hecho estoy preparado para los malos comentarios que puedan hacer sobre este video. Repito, lo único que en mi persona está es la intención de generar conciencia, de despertar conciencia, de que las personas pongan en duda toda aquella mentira que nos han enseñado hasta este momento. Bueno, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido. Muchísimas gracias, que Dios les continúe bendiciendo. Chao.